Un cachorro de pastor alemán, no más grande que un balón, se balanceaba indefenso en una carretera comarcal de las afueras de Oviedo, azotado por una tormenta de nieve. Un alambre fino se le había clavado en el cuello. Pegado a su pelaje, empapado y manchado por la lluvia helada, había una nota arrugada. Decía, en mayúsculas descuidadas: sin valor, no debe ver el amanecer. Sin embargo, en esa carretera solitaria, justo cuando las luces traseras de un vehículo desaparecían entre los copos, un veterano curtido del ejército español disminuyó la velocidad de su furgoneta. Sintió que una vieja promesa, grabada en su alma, despertaba y se adentró en la ventisca. Recordó al perro que una vez le había salvado la vida y el cachorro, a su vez, pareció recordar lo que significaba ser elegido. Lo que sucedió a continuación te conmoverá profundamente. Antes de empezar, dinos en los comentarios desde qué país ves este video. Y si crees que ningún ser vivo debe ser abandonado a su suerte en el frío, por favor, suscríbete a nuestro canal. Esta historia bien podría devolverte la fe en los milagros. La tormenta había llegado del Cantábrico como una bestia gris que escupía hielo, cubriendo Oviedo con un velo de nieve arremolinada y un viento suave, pero implacable. Las farolas a lo largo de la carretera principal ardían como monedas pálidas atrapadas en la escarcha, y los arces y alisos en las afueras de la ciudad llevaban un manto de blanco que crujía silenciosamente con el arrastre de la brisa. Era muy tarde, tan tarde que los dependientes de las tiendas ya se habían ido a casa y el neón del kiosco de comida rápida parpadeaba sobre un aparcamiento vacío. El único sonido en la carretera rural, que serpenteaba junto al borde oscuro del bosque, era el zumbido amortiguado de los neumáticos sobre la nieve compactada y el metrónomo constante de los limpiaparabrisas, que luchaban contra un sueño que amenazaba con devorarlo todo. Mateo Cruz conducía, sus dos manos apretadas al volante de su vieja furgoneta, la mandíbula tensa y la postura demasiado recta para un hombre que acababa de terminar su jornada. Llevaba su vida como un soldado lleva una mochila que nunca aprendió a soltar. Mateo era alto, con la complexión delgada y musculosa de los hombres de la Armada, una estatura que siempre parecía rozar los marcos de las puertas. Tenía los hombros anchos de años usando chaleco antibalas y haciendo flexiones, pero el regreso a la vida civil lo había dejado más espartano, lo que acentuaba la aguda nitidez de sus pómulos. Una cicatriz le surcaba la base de la oreja izquierda hasta la barba de 3 días, una cuerda pálida que el frío del invierno siempre encontraba. Su pelo, antes castaño reglamentario, ahora estaba cortado muy corto, salpicado de sal donde el estrés lo había canizado. Su rostro mostraba más paciencia que calma, y sus ojos color avellana, con pequeñas motas verdes, observaban el mundo como un guardia observa el horizonte, sin permitirse pestañear del todo. En Oviedo, era el hombre que asentía a los cajeros, pero no se detenía. Ayudaba a arrancar un coche en el aparcamiento del supermercado y desaparecía antes de que el agradecimiento se convirtiera en conversación. Alquilaba una pequeña casa cerca del río Nalón, con un porche combado y una estufa que tosía como un fumador empedernido. Su casero lo describía como tranquilo, paga a tiempo, lo que era tanto un cumplido como un epitafio. El servicio le había dado 10 años y le había quitado el mismo tiempo, exigiendo intereses en la moneda del sueño. Había aprendido a vivir de café y largas caminatas, donde el fluir del río podía ahogar los recuerdos. Pero noches como esta, en las que el mundo se reducía a un túnel y al ruido, le traían de vuelta el desierto. Estaba casi en el desvío donde la carretera rural se estrechaba y se pegaba a los árboles, cuando 2 luces rojas icónicas
Brillaron entre los troncos, débiles y palpitantes como un corazón detrás de las costillas. Una camioneta estaba parada, mirando hacia la cuneta, su portón trasero adornado con una pegatina torcida que el viento intentaba arrancar. Mateo levantó el pie del acelerador. El otro vehículo metió una marcha con dificultad, patinó y luego se arrastró de nuevo hasta el asfalto. Era una vieja pickup Ford, a juzgar por el sonido, cuyo tubo de escape resoplaba humo en el frío. Por un instante, la cabina se iluminó con el brillo de un encendedor de cigarrillos. En la breve linterna naranja de esa chispa, Mateo vio al conductor, un hombre con un gorro de lana calado hasta los ojos, las mejillas hundidas por la mala vida, o algo peor, una mandíbula demasiado apretada para el resto de su rostro y unos ojos que se negaban a mirar el mundo. No era joven, ni viejo, uno de esos fantasmas de la costa central que cortan el césped en verano y desaparecen en noviembre. La punta del cigarrillo lamió la oscuridad, la ventanilla se subió y el vehículo se alejó lentamente, deliberadamente, como si hubiera dejado algo atrás y estuviera orgulloso de ello. Mateo detuvo su furgoneta en el arcén de grava, donde la nieve se había acumulado en dunas con forma de concha. El bosque se abría allí a un pequeño claro, donde un arce rojo, uno de los pocos que todavía lucía su nombre en una región conocida por los robles y los pinos, se erguía como un vigilante cansado, sus ramas crujiendo y doliendo bajo el hielo. Algo colgaba de la rama más baja, pequeño y fuera de lugar, balanceándose como si tuviera su propio aliento. El pecho de Mateo se contrajo a la antigua usanza, como la primera vez que un artefacto explosivo le enseñó que el silencio tiene bordes afilados. Apagó el motor. Al abrir la puerta, el frío lo recibió como una pared, lo absorbió y luego penetró a través de capas de lana hasta el recuerdo. La nieve crujió bajo sus botas. El aliento le salía en pequeñas nubes controlables. Se movió hacia el arce con una calma deliberada, la que había aprendido al despejar habitaciones, sus ojos buscando en el suelo cables trampa. Su mano encontró la linterna en el bolsillo de su chaqueta, sus pensamientos entrenados para caminar en lugar de correr. El rayo de luz subió por el tronco, encontró la muesca pulida por la fricción donde una cuerda había cortado la corteza y luego envolvió la forma que colgaba debajo. Era un cuerpo, pero no del todo. Un manojo de pelo mojado y tembloroso, del tamaño de una hogaza de invierno. Las patas pataleaban en el aire que no quería sostenerlo. Era un cachorro de pastor alemán, de no más de 12 semanas, aunque el angular desgaste de su cuerpo le daba una expresión más vieja. Sus orejas aún no estaban completamente erguidas. Una apuntaba hacia arriba, la otra se marchitaba, una bandera desigual de confusión. El hocico era negro y estrecho, espolvoreado de nieve. El pelaje debajo era del bronce desgastado de una moneda largamente circulada, con una silla de montar que ya se oscurecía a lo largo de la espalda. Un delgado hilo de alambre de espino se había incrustado tan profundamente en su cuello que era tanto un collar como una herida. El nudo, apretado con malicia marinera. Un trozo de papel empapado había sido anudado a través del hilo, pegándose al pelaje por la lluvia helada. Mateo estabilizó el cuerpo oscilante con una mano, sintiendo el pánico y el shock de un corazón de colibrí que luchaba ferozmente por no ser una lección. Y cortó el hilo con la pequeña hoja que llevaba para abrir cajas y cortar malas ideas. El cachorro se hundió el centímetro que necesitaba para recordar el suelo. Las patas se doblaron, las costillas se bombeaban como fuelles. No lloró. Simplemente abrió unos ojos demasiado grandes para su cráneo
y le clavó una mirada que era una pregunta y un contrato. El papel se le pegó al guante. Lo arrancó. La tinta corrida ya se desangraba en las fibras húmedas. 3 palabras, mayúsculas, que intentaban ser pulcras, pero escritas por una mano a la que no le importaba. Sin valor. Toma. Hubo un tiempo para la rabia y un tiempo para doblarla y guardarla en el bolsillo, porque las manos eran necesarias para otro trabajo. Se arrodilló en la nieve. De cerca, el daño se convirtió en un libro de cuentas. El anillo del corte en el cuello. Un pequeño semicírculo costroso detrás de la oreja izquierda, donde debería haber estado un microchip, y ahora había sido retirado sin cuidado. Marcas de color azul, verdoso, pálido a lo largo del flanco, como si alguien hubiera practicado inyecciones con la paciencia de un cobarde. Las caderas afiladas como nudillos, las patas demasiado grandes para el resto del cuerpo, lo que indicaba un futuro que el presente estaba tratando de anular. La nariz estaba seca y caliente, la respiración rápida y superficial. Cuando Mateo palpó el pecho, sintió el aleteo que dice vida y el tartamudeo que dice que no durará mucho. Se quitó su chaqueta de campaña del ejército, la que debió haber retirado, pero no pudo, y envolvió al cachorro firmemente, presionándolo contra su esternón, donde su propio calor podía discutir con la noche. En el momento en que la criatura sintió la presión, un músculo dentro de él se relajó y emitió un sonido que era menos un gemido que una decisión de quedarse. «Ya está bien», dijo Mateo, su voz áspera, inusual en el consuelo, raspando como una cerilla. La nieve se hizo más espesa, un telón que se cerraba sobre un acto que nunca debería haber tenido lugar. Escaneó el claro. Huellas de neumáticos que se desdibujaban hacia la carretera, una dispersión de trozos de comida de perro baratos, medio enterrados en la deriva, donde alguien había cebado el hambre con la promesa de ser visto. Huellas de botas que ya se difuminaban bajo el caucho arrastrado por el viento. Las luces traseras del Ford habían desaparecido hacía rato, y el bosque guardaba su propio consejo. Los ojos del cachorro, uno avellana con una mota ámbar, el otro un marrón más suave como tierra descongelada, lo encontraron de nuevo. Había aprendido una vez que los pastores alemanes a menudo miran hacia adentro, no solo te miran a ti, una herencia de atención de la raza. Pero esto era la mirada que un ahogado le daba a una mano salvadora. El viento trajo un olor a pino y hierro. Levantó la cabeza, mirando sin buenas razones tácticas los negros huecos de las ramas. En el espacio negativo entre ellos, el desierto entró. Tiendas de lona con esquinas desgarradas por un mes de viento, el zumbido de un generador que se negaba a morir. Una noche lo suficientemente cálida como para olvidar la existencia del frío, y lo suficientemente ruidosa como para desearla. Habían salido al amanecer, lentos por necesidad, a través de un callejón de bloques de escoria quemados por el sol, y la radio había tosido una palabra que significaba la vieja vuelta. 2 jóvenes habían salido de un umbral con ojos demasiado viejos y un teléfono en la mano. Y entonces el suelo les había golpeado hermosamente hacia arriba, y el mundo se había roto en pedazos que no encajaban. Había visto el plato de presión demasiado tarde. Había sentido sus huesos decidir que el aire no era parte del trato. Y entonces había venido Bravo. Bravo era un pastor alemán, sable negro, con una cabeza como un yunque y un andar que no desperdiciaba nada. 4 años y entrenado con una alegría que solo el trabajo podían arrancarle. Había pertenecido a la unidad, pero había elegido a Mateo de la manera en que los perros asignan sus propios rangos.
Y todo, desde ese día, se había movido alrededor de esa elección. En el momento que debería haberlos matado a ambos, Bravo había hecho el cálculo que ama más rápido que el pensamiento. Había dado el paso que el detonador necesitaba y se había convertido en un escudo. Más tarde, en el hospital de campaña, donde el techo era demasiado limpio para lo que había sucedido, Mateo había aprendido cómo un corazón puede seguir latiendo después de romperse. Es decir, aprendió que late porque se rompe. Llevaba a Bravo como un peso y un juramento, y en las mañanas tranquilas, el recuerdo acechaba por delante, probando el viento en busca de peligro. Ahora, bajo el arce donde la noche lo hacía todo honesto, Mateo presionó su mano sobre la diminuta escalera de la columna vertebral del cachorro y sintió una corriente de reconocimiento, no mística, sino innegable. Un eco en músculo y nervio que decía que algunas líneas corren largas. Se puso de pie con cautela, la chaqueta recogida como una cuna, la cabeza del cachorro acurrucada contra su clavícula, y pudo sentir el temblor estabilizándose bajo su calor. La nieve espolvoreaba los pequeños hombros triangulares. Pequeñas garras se agarraron a la lana, como si quisieran anclar el cuerpo a la idea de ser sostenido. Todavía no podía saber su nombre. Los nombres eran promesas que no se daban a primera vista, pero conocía una verdad que le era igual. Esta vida era ahora su trabajo. Escaneó el claro por última vez, la forma en que el entrenamiento te obliga a inventariar incluso lo inútil. 2 latas de cerveza aplastadas yacían como flores de metal cerca de la cuneta. Una colilla de cigarrillo metida en una pequeña estalagmita de ceniza. Un trozo anudado de hilo más delgado, medio enterrado en la nieve. Prueba de que alguien había venido preparado para arreglar, no para ayudar. Grabó en su mente el patrón de la banda de rodadura del neumático sin intentarlo. Canales anchos con ángulos asimétricos, y el suave chirrido que había hecho la correa de la vieja camioneta al girar. Su cerebro, que había archivado miles de detalles no solicitados durante más de una década, hizo espacio para estos, así como una mano hace espacio para un peso familiar. El cachorro se estremeció. Apretó la chaqueta alrededor de sus costillas, inclinándolo para que el hocico pudiera encontrar aire sin perder el calor. «Esta noche no», dijo, como si hablara con el hombre del gorro de lana, como si hablara con la idea de que algunas vidas pueden medirse en euros. «No en mi guardia». El tono de la tormenta aumentó, tejiendo los árboles en un tapiz de ruido blanco. Oviedo, a pesar de sus bordes ásperos y fábricas, tenía la costumbre de contener la respiración antes de decidir si perdonar. Mateo se volvió hacia su furgoneta. Las botas encontraron sus propias huellas de regreso, porque es sabio salir del bosque de la forma en que entraste. Sintió el viejo motor en sus huesos antes de que el motor de arranque se activara. Se imaginó, absurda, y precisamente, que el arce rojo levantaba sus extremidades heladas un poco más ligeramente, porque un pequeño peso había sido retirado. Se deslizó en el asiento del conductor. El cachorro, agrupado contra él, se acercó para subir la calefacción de la cabina y miró una vez más por el espejo, donde solo la nieve y sus propios ojos devolvían la mirada. 1000 kilómetros de carretera y recuerdos le habían enseñado a desconfiar de las promesas ligeras, pero algunas promesas no necesitan palabras. Metió la marcha y se alejó del claro. Las luces traseras pintaron sangre breve y apagada en la nieve. Detrás, la rama se balanceó y luego se quedó quieta. Por delante, la ciudad esperaba con sus ventanas tenues y sus segundas oportunidades. Condujo hacia ella. Condujo porque podía. Condujo porque tenía que hacerlo.
y el pequeño cuerpo en su pecho, ese carbón brillante de una vida que alguien había llamado sin valor, ardía más cálido, como si lo supiera, como si lo hubiera elegido. La nieve caía en ráfagas lentas y arremolinadas, mientras Mateo Cruz conducía su furgoneta de regreso a la carretera comarcal. Dentro de la cabina, la calefacción apenas comenzaba a disipar el frío profundo que se le había adherido. Pero sus brazos ya estaban calientes por el pequeño bulto acurrucado contra su pecho. El cachorro de pastor alemán era apenas más grande que un balón de fútbol. Las costillas afiladas bajo su pelaje, las patas torpes y demasiado grandes para un cuerpo que parecía demasiado frágil para contener el aliento. Su pelaje era de un bronce pálido con sombreado oscuro a lo largo de la espalda, aunque las manchas lo opacaban con suciedad y humedad. Una oreja se doblaba hacia abajo, mientras la otra intentaba mantenerse erguida, dándole una apariencia desigual que habría sido adorable, de no ser por el anillo oscuro alrededor de su cuello. El cachorro olía débilmente a sangre, a hojas mojadas y a algo acre, como el olor químico de un desinfectante viejo. Mateo acercó el cachorro, tirando de él más profundamente en su vieja chaqueta de campaña, desgastada en los codos y que todavía llevaba el tenue olor a aceite de arma y polvo del desierto que ningún lavado había eliminado. La criatura temblaba, pero sus ojos se abrieron una vez, brillando de color marrón, ámbar a la luz del tablero. No eran los ojos de una criatura que se había rendido. Incluso en el agotamiento, había algo estable en esa mirada. Un pequeño parpadeo que se negaba a extinguirse. Mantuvo una mano en el volante y la otra en la espalda del cachorro, sintiendo el leve levantamiento y caída de su respiración. Cada respiración parecía un riesgo, pero siempre regresaba. Condujo despacio por las afueras de Oviedo, pasando la gasolinera cerrada con su letrero de neón agrietado, más allá de la hilera de casas modestas, con luces navideñas aún colgadas, a pesar de que las fiestas habían terminado hacía mucho tiempo. En algún lugar lejano, un tren de mercancías gemía sobre las vías congeladas. El mundo dormía, y Mateo sintió la carga de ser el único despierto para responsabilizarse de esta vida. A medida que la calefacción comenzaba a descongelar sus dedos, los recuerdos regresaron sin permiso. Bravo. Su antiguo compañero canino en la unidad no se parecía en nada a esta criatura frágil. Bravo había sido una máquina de sentido y precisión. Un pastor alemán, sable negro, con una mandíbula como el acero y un impulso inquebrantable. Sin embargo, cuando llegó la explosión en ese callejón polvoriento en Afganistán, Bravo no dudó. Se había lanzado hacia adelante, absorbiendo la peor parte de la explosión. Mateo despertó bajo los escombros con huesos rotos, pero un corazón que todavía latía, porque el de Bravo había dejado de hacerlo. Esta noche, bajo una tormenta que envolvía la ciudad en silencio, Mateo sintió el eco de ese sacrificio. Este cachorro no era un reemplazo. Nada podría serlo. Pero tal vez el destino, en una extraña simetría, había colocado esta cosa frágil en sus brazos para que él pudiera equilibrar una balanza que lo había perseguido durante años. El cachorro se movió débilmente, presionando su cabeza contra su pecho, como si intentara excavar dentro de él. Mateo susurró: «No has terminado». Aún no. Su voz salió como un sonido que apenas reconoció. En un semáforo en rojo, miró hacia abajo de nuevo y notó la cicatriz en la nuca del cachorro. Era cruda, una estría enfadada donde un chip que contenía un alma debió haber sido cortado. Quienquiera que lo hubiera hecho no se preocupó por la precisión. Los bordes estaban deshilachados, el pelo oscuro y enmarañado. Apretó el volante hasta que el cuero crujió. Esto no fue un accidente, la mala suerte de un callejero. Fue una crueldad deliberada.
La nota atada a su cuello lo confirmaba. La furgoneta rodó por las calles vacías en dirección al río. Mateo consideró a dónde ir después. Su apartamento era lo suficientemente cálido, pero no tenía provisiones para un animal al borde de la muerte. Necesitaba ayuda. Elena Eli Vidal le vino a la mente, una amiga de la juventud que se había convertido en la veterinaria de la ciudad. No había hablado con ella en años. Había evitado conversaciones en el supermercado, fingido no ver su saludo en el mercado semanal una vez. Pero ahora, mientras la respiración del cachorro fallaba en sus brazos, no había dudas. Elena era la única que podía mantener viva la pequeña vida hasta la mañana. El cachorro tosió, un estertor húmedo que lo alarmó. Se detuvo en el arcén y lo revisó, temiendo lo peor. Sus ojos revolotearon, pero se abrieron de nuevo, brillando con la misma chispa obstinada. Por un momento, Mateo sonrió sombríamente. «Eres un luchador», murmuró, «justo como él». El recuerdo de la última carga de Bravo era ahora agudo, cortando los años. Aún podía sentir el calor, el polvo, el silencio ensordecedor después de una explosión. Recordó estar medio enterrado, con sabor a hierro en la boca, y ver el cuerpo de Bravo, roto, pero protegiéndole. Ese único acto había cortado su vida en un antes y un después. Había vivido en ese después desde entonces, cargando la culpa como una segunda columna vertebral. Pero esta noche, sosteniendo esta criatura temblorosa, se preguntó si el después podría convertirse en algo más. Tal vez la guerra le había quitado, pero el destino le estaba ofreciendo la oportunidad de devolver algo. La nieve continuó azotando el parabrisas mientras conducía. Las luces de Oviedo pasaban borrosas. Santos amortiguados en la tormenta. Mateo miró al cachorro de nuevo. Su cuerpo estaba débil, cada respiración superficial, pero todavía había lucha en sus ojos. Eso era suficiente. Apretó su agarre, giró el volante hacia la ciudad y pisó el acelerador. El viaje a través de las calles congeladas de Oviedo se sintió más largo que cualquier convoy por el desierto que Mateo había soportado. La nieve se hizo más espesa hasta que se convirtió en un muro. Las huellas del quitanieves ya desdibujadas en crestas pálidas. Su furgoneta traqueteó sobre el puente que cruzaba el río Nalón. Los neumáticos patinaron por un momento antes de agarrarse al asfalto salado. El cachorro se movió una vez contra su pecho, un jadeo superficial que obligó a Mateo a presionar más el acelerador. Había tomado su decisión. Elena Vidal era la única que podía ayudar. Elena había sido parte de su pasado, de otra vida antes del servicio. En el instituto, ella había sido la chica de las manos, no torpes, sino que siempre metía sus herramientas en los bolsillos de su bata, que podía calmar a un caballo asustado susurrándole, como si el animal entendiera cada palabra. Era alta, esbelta como un sauce, con el pelo del color de la seda de maíz, trenzado en coletas desordenadas, y unos ojos que nunca coincidían del todo con su leve sonrisa. Ojos gris azulado que parecían albergar sus propias tormentas. El tiempo la había moldeado. Ahora, a finales de sus 30, todavía tenía la misma estatura esbelta, pero había una solidez en su físico, una tranquila determinación, que provenía de años levantando sacos de pienso, convenciendo a animales enfermos y sentándose con dueños a través de las peores noticias. Su cabello castaño rojizo, ya no trenzado, caía en capas sobre sus hombros, salpicado de algunas hebras plateadas que nunca intentó ocultar. Los eventos que habían forjado a Elena no eran cicatrices de campo de batalla, sino heridas de otro tipo. Años antes, había perdido a su hermano menor en un accidente de coche en la carretera nacional.
Se decía que ella fue la primera en llegar al lugar. Se arrastró entre los restos para sostener su mano mientras la vida se desvanecía de él. La ciudad susurraba que ese fue el momento en que eligió su camino. Medicina, compasión y la negativa a dejar a cualquier criatura sola en su última hora. Desde entonces se había convertido en la guardiana silenciosa de los rotos de Oviedo, dirigiendo su pequeña clínica veterinaria en las afueras de la ciudad con más tenacidad que recursos. Era conocida por ser amable, pero firme. Alguien que trabajaría toda la noche para salvar a un callejero, pero nunca toleraría la crueldad o las excusas. Mateo giró hacia el estrecho camino de entrada, el letrero de la clínica apenas visible bajo la nieve. Clínica Veterinaria Luz del Norte. Una sola luz brillaba en la entrada. El resto del edificio estaba a oscuras. Se estacionó torcido, dejando el motor encendido por el calor. Con el cachorro envuelto en su chaqueta, se acercó a la puerta y golpeó. Pasó un momento antes de que unos pasos se apresuraran dentro, y la puerta se abriera ligeramente, revelando a Elena, envuelta en un cardigan gris de gran tamaño sobre su ropa de quirófano. Su expresión era inicialmente de cansada molestia, alguien a quien despertaron de una rara oportunidad de dormir. Pero cuando vio a Mateo, de pie allí, nieve en el pelo, un bulto presionado contra su pecho, sus ojos se abrieron. Mateo Cruz, dijo, su voz áspera por el sueño. Pensé que te habías ido de Oviedo para siempre. Él asintió brevemente, incapaz de decir más. Abrió ligeramente su chaqueta, mostrando el cuerpo flácido del cachorro. El aliento de Elena se detuvo. La molestia había desaparecido. Abrió la puerta apta de par en par. Entra rápido. Dentro, la clínica olía a éter, antiséptico y virutas de cedro. Las jaulas bordeaban una pared, la mayoría vacías, excepto por un gato atigrado somnoliento acurrucado en una manta. Elena lo dirigió directamente a la sala de examen. Sus movimientos eran rápidos, precisos. Se puso guantes ajustados, encendió la lámpara superior y señaló la mesa de acero inoxidable. Ponlo aquí. Mateo dudó, como si soltar al cachorro fuera a dejar que su frágil vida se deslizara. Finalmente obedeció, desenvolviendo cuidadosamente la chaqueta. El rostro de Elena se tensó mientras examinaba al animal. Las costillas del cachorro se marcaban a través de su pelaje manchado, y a lo largo de su flanco había líneas tenues de viejas cicatrices quirúrgicas. Palpó su vientre suavemente. Sus cejas se fruncieron. «Esto no es un callejero», murmuró. «Estos son cortes deliberados, inyecciones repetidas aquí, trauma interno. Dios mío, Mateo, ¿qué ha pasado este pequeño?» Sus palabras se clavaron en él como metralla. Él apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Elena continuó, su voz ahora más dura. «¿Quién lo dejó así?» Él negó con la cabeza. «Lo encontré colgando de un árbol, en la carretera. Había una nota. Decía que no tenía valor». Su boca se apretó en una línea fina. Lo miró, y por un momento, la habitación se sintió más pesada. «Llevas años sin volver por la ciudad, y esto es lo que finalmente te trae a mi puerta». La reprimenda le dolió, pero no dijo nada. Su mano encontró el borde de la mesa y se agarró a él tan fuerte que sus uñas se clavaron en la palma. La mirada de Elena se suavizó entonces. La tormenta en sus ojos se calmó. «Has estado fuera mucho tiempo, Mateo. Te has cerrado.
y todos hemos fingido dejarte. Pero tal vez, solo tal vez, estabas esperando algo que te sacara de nuevo. Su mano se posó brevemente en su brazo antes de volver al cachorro. Trabajó rápidamente, revisando los signos vitales, poniendo una vía, murmurando palabras tranquilizadoras. El cachorro gimió, pero no se resistió. Sus ojos se abrieron una vez y encontraron a Mateo al otro lado de la mesa. Él se acercó instintivamente, colocando una mano cerca de su pata, sintiendo la más débil presión de las garras contra su piel. Ese toque encendió algo en él, un rescoldo frío y largo. Pensó de nuevo en Bravo, en el desierto y en el momento en que el mundo terminó. Había jurado no volver a sentir un vínculo así, no volver a llevar un peso tan pesado. Sin embargo, aquí estaba, incapaz de apartar la mirada de una vida frágil que se negaba a rendirse. Elena notó su rigidez. «Has estado viviendo en las sombras, Mateo», dijo suavemente. «Pero este de aquí te está arrastrando a la luz, quieras o no». Él no respondió con palabras. Su única respuesta fue el agarre férreo de su mano ensangrentada sobre la mesa, negándose a soltar. La nieve caía a cántaros contra las ventanas de la clínica, pero dentro de la pequeña habitación ya había comenzado una lucha por la vida. El reloj en la pared de la sala de examen sonaba con un ruido demasiado uniforme para el caos que se desarrollaba bajo la lámpara quirúrgica. Elena Vidal había estado trabajando con la precisión de alguien que había pasado incontables noches largas, pero su tranquila eficiencia ahora disminuía, dando paso a la urgencia de sus movimientos. Sus guantes estaban manchados, su frente húmeda bajo la luz dura, y el cachorro, ese frágil pastor alemán de apenas 12 semanas, yacía quieto en la mesa. Su diminuto pecho se detenía en cada intento de respirar. Mateo estaba parado en la esquina, con los brazos rígidos, la chaqueta tirada y las manos apretadas en puños que sangraban donde sus uñas se hundían. Había enfrentado tiroteos, granadas de mortero y emboscadas en el desierto. Sin embargo, nada en la guerra lo había preparado para esta impotencia. Todo su cuerpo se inclinaba hacia la mesa, como si quisiera infundir fuerza al cachorro. «La presión está cayendo», murmuró Elena, mirando el monitor, que ahora mostraba solo las ondas irregulares más débiles. Inyectó una jeringa en la vía, la voz entrecortada. «Vamos, pequeño, no te atrevas a rendirte». Una asistente había aparecido junto a ella, Carolina Méndez, una técnica veterinaria de unos 20 años, que había acudido corriendo desde su pequeño apartamento encima de la panadería al otro lado de la calle cuando Elena la llamó. Carolina era pequeña y robusta, con pecas en la cara, y se movía con nervioso cuidado, pasando instrumentos rápidamente. Sus ojos color avellana se movían entre las manos de Elena y el cuerpo flácido del cachorro. A pesar de su juventud, Carolina llevaba consigo una tranquila responsabilidad. Había crecido en una granja lechera en las afueras de la ciudad, donde aprendió pronto que la vida y la muerte podían depender de los detalles más pequeños. Elena presionó su estetoscopio contra el pecho del cachorro. Escuchando intensamente, negó con la cabeza una vez. El monitor se quedó en silencio. El diminuto corazón se había detenido. Por un momento, la habitación se quedó paralizada. La mano de Carolina flotó sobre la siguiente jeringa. Su boca se abrió, como si estuviera atrapada en medio de una oración. Los hombros de Elena se hundieron ligeramente, aunque no retrocedió. Comenzó la reanimación cardiopulmonar, empujes rítmicos contra el pequeño pecho. «Quédate conmigo», susurró. El cuerpo de Mateo se tensó.
Una ola de frío lo atravesó. La misma ola que había impactado años antes en ese callejón del desierto cuando Bravo cayó. Su respiración se aceleró, pero no salieron palabras. Se acercó a la mesa, con los ojos fijos en el cachorro sin vida y, luego, sin pensar, sus manos golpearon el borde de la bandeja de acero inoxidable. Una secuencia aguda de golpes. Se levantó en el silencio, la cadencia del código Morse que le habían taladrado hasta los huesos a través de años de señales de campo. Elena se sobresaltó y levantó la vista. «Mateo, ¿qué haces?» Pero él siguió golpeando. No fue consciente. Fue la memoria. Era el ritmo que había usado con Bravo en el entrenamiento. 2 corts, 1 largo, 2 corts. Siempre había significado. Mantente firme, mantén la línea. Su palma temblaba contra el metal, el sonido agudo y constante. Carolina parpadeó ante el extraño código. Confundida, Elena dudó. Luego se inclinó de nuevo, no dispuesta a renunciar a su trabajo, y entonces, casi imperceptiblemente, el cachorro se estremeció. Una pata se movió, un reflejo demasiado consciente para ser accidental. El monitor emitió un débil pitido. Los ojos de Elena se abrieron. Presionó su estetoscopio de nuevo. Débil, pero allí, un latido lento bajo sus dedos. La frecuencia cardíaca está regresando, exhaló. Vamos, vamos. Mateo se inclinó, su voz ronca. Exacto. Lucha justo como él lo hizo. El cachorro se estremeció. El pecho se levantó de nuevo con una inhalación brusca. El sonido era frágil. Un jadeo raspando desde el borde, pero era vida. El monitor pitó de nuevo, ahora más constante. Elena y Carolina intercambiaron miradas de incredulidad. «Es imposible», susurró Carolina. Elena se enderezó, los ojos todavía fijos en el cachorro, pero la voz baja y apasionada. «No, no es imposible. No con sangre como la suya. No es solo instinto, es una memoria que corre más profunda de lo que entendemos. Está en él, transmitida». Vio a Mateo. La tormenta en su mirada se encendió con un conocimiento. «Lo lleva de la línea de Bravo. Lo sentiste antes de que yo lo dijera». Mateo tragó con dificultad su garganta seca. Colocó su mano cerca de la pata del cachorro, con cuidado de no perturbar el trabajo de Elena. Las diminutas garras del cachorro se curvaron débilmente contra su piel, como si reconocieran el ritmo que él había enviado a través de la mesa. El silencio se mantuvo durante varios minutos, roto solo por el pitido cada vez más constante del monitor y las instrucciones medidas de Elena a Carolina. Cuando el peligro finalmente pasó y la respiración del cachorro se suavizó en ritmos superficiales, pero uniformes, Elena se quitó los guantes con un suspiro. Miró a Mateo, su rostro pálido, pero resuelto. «Tiene una oportunidad», dijo. «Será un camino difícil, pero es más fuerte de lo que parece». Mateo asintió una vez, aunque las palabras se quedaron atascadas detrás de sus dientes. Miró el manojo de vida, todavía medio envuelto en su chaqueta. En el desierto había enterrado el nombre de Bravo en silencio, demasiado doloroso para pronunciarlo. Pero ahora, mirando el parpadeo de supervivencia en este cachorro, encontró una palabra que surgió sin ser invitada. «Aiden», dijo en voz baja, su voz quebrándose. Carolina inclinó la cabeza. «Aiden. Significa pequeño fuego», murmuró Mateo, casi para sí mismo. Sus ojos nunca dejaron al cachorro. «Eso es lo que es, un fuego que se niega a extinguirse».
Elena sonrió débilmente, cansada, pero conmovida. Que así sea, Aiden. La tormenta afuera seguía azotando las ventanas de la clínica, pero en el pequeño círculo de luz sobre la mesa, algo frágil se había convertido en algo salvaje. Mateo permaneció al lado del cachorro. El nombre resonó en su pecho como una promesa. La clínica se había quedado en silencio en las horas posteriores a la casi muerte de Aiden. La tormenta afuera había comenzado a amainar. El viento pasó de un rugido a un silbido amortiguado contra el cristal. Adentro, la luz quirúrgica había sido atenuada y el único sonido era el pitido suave y constante del monitor que vigilaba el corazón de Aiden. El cachorro yacía envuelto en mantas en la mesa de recuperación. Sus flancos subían y bajaban con el ritmo cauteloso de la supervivencia. Elena Vidal se movía con pasos deliberados, su cabello castaño rojizo recogido en un moño apresurado, el cansancio grabado en su rostro, pero su concentración aguda. Se había puesto guantes frescos, su ropa de quirófano arrugada y manchada, pero utilizable. Al otro lado de la habitación, Carolina Méndez limpiaba instrumento, sus pecas casi ocultas bajo el agotamiento que ensombrecía su joven rostro. Mateo Cruz permanecía anclado en su lugar junto a esa mesa, su cuerpo grande ligeramente inclinado hacia adelante, con los ojos fijos en Aiden. Su mano descansaba cerca de la pata del cachorro, como si su mera presencia pudiera mantener la vida anclada. El rostro anguloso del veterano estaba apretado, sus ojos gris, tormenta ensombrecidos por un peso que nadie más en la habitación podía ver. Mateo, dijo Elena en voz baja, rompiendo el silencio. Necesito verificar algo. Se inclinó cerca del cuello de Aiden, donde había limpiado la herida cruda causada por la extracción brusca de su chip de identificación. Con unas pinzas finas, palpó los bordes de la herida. Mateo se puso rígido. Su cuerpo se tensó instintivamente, pero ella continuó con manos firmes. De lo profundo de la herida, sacó un fragmento de silicona y metal, no más grande que una uña. Lo sostuvo bajo la lámpara, su frente fruncida. El chip estaba roto, dentado en un punto donde se había astillado al ser retirado. En un lado, números débiles estaban grabados en la carcasa de metal, desgastados, pero aún legibles. Carolina se inclinó, la curiosidad superando su fatiga. ¿Es parte de su placa de identificación? Elena asintió lentamente. Sus ojos se entrecerraron mientras leía la secuencia de dígitos. Esta no es una matrícula de registro estándar. Esto es militar. Miró a Mateo, su voz baja y firme. He visto chips similares antes. Este de aquí pertenece a un programa canino K9 clasificado. Mateo sintió que el estómago se le hundía. Su mente se remontó a través de la arena y los años. Bravo, su compañero, el perro que lo había salvado. Cada unidad tenía sus identificadores, sus propios códigos, y Mateo se los había aprendido de memoria, como los soldados aprenden los grupos sanguíneos. El número en el chip roto coincidía con la misma unidad en la que Bravo había servido. Se quedó paralizado. La comprensión fue un corte profundo. Su voz, cuando salió, era áspera, casi rota. Este cachorro está conectado con Bravo. Elena lo estudió, sus ojos gris a su lado suavizados por la compasión. Aiden no es solo un animal desechado, Mateo. Proviene de una línea que nunca debería haber estado fuera del ejército. Alguien lo tomó, experimentó con él y luego intentó borrarlo cuando dejó de ser útil. Carolina tragó y susurró. Por eso reaccionó al golpe de Morse. No fue casualidad. Está en él. Mateo no dijo nada,
pero su puño se apretó contra el acero de la mesa. Su silencio era más pesado que las palabras. Su mente, una tormenta de culpa, reconocimiento e ira. El sonido de un coche al ralentí afuera destrozó el momento. Los faros brillaron brevemente a través de la escarcha en la ventana delantera de la clínica. Elena se puso rígida e intercambió una mirada con Carolina. Pocas personas conducían por estas calles a esta hora, especialmente durante una tormenta. Un golpe sacudió la puerta de cristal, agudo, deliberado. Elena se quitó los guantes rápidamente, frunciendo el ceño. «Estamos cerrados», murmuró, caminando hacia el frente. Él echó hacia el frente. Mateo ya se estaba moviendo, sus instintos militares disparados. Su cuerpo grande proyectó una sombra sobre ella. A través del panel esmerilado, una figura se vislumbró, masculina, envuelta en un parca pesado, con la capucha calada. Cuando Elena abrió la puerta ligeramente, el frío entró junto con la voz del hombre, plana, inflexible. «No debieron tomarlo», dijo el extraño. Su tono era bajo, con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Este animal no es de su propiedad para ser rescatado. Váyanse ahora, antes de que esto les arrastre a algo que no entienden». Mateo se adelantó. Su presencia llenó la entrada. De cerca, el hombre era ancho de hombros, su parca salpicada de nieve, la mitad inferior de su rostro cincelada y pálida. Sus ojos, lo poco que se veía bajo la capucha, eran agudos, calculadores. Se movía sin apresurarse, el tipo de hombre que había hecho esto antes. La voz de Mateo sonó como grava. «No irá a ninguna parte». La mirada del hombre se demoró, y por un momento el aire se cargó, pesado de amenazas no dichas. Luego, inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera divertido. «No tienes ni idea de en lo que te estás metiendo. Esta no es tu lucha, veterano». Escupió la última palabra como si fuera tanto un insulto como un reconocimiento. «Considera esta tu única advertencia». Sin esperar respuesta, el hombre se dio la vuelta. Sus botas crujieron sobre la nieve. Se deslizó en un todoterreno negro, estacionado bajo la farola, cuyas ventanas estaban oscurecidas. El motor rugió, y en segundos, el vehículo desapareció por la carretera nevada. Elena cerró la puerta de golpe, echando el cerrojo. Sus manos temblaron solo por un segundo antes de que las calmara. Carolina se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, agarrándose al borde del mostrador. Mateo permaneció quieto, su mandíbula apretada, sus puños relajándose solo lentamente. Se giró hacia la sala de recuperación, hacia el cachorro frágil que de alguna manera había sobrevivido a todo lo que debía matarlo. Ahora estaba más claro que nunca. Aiden no era solo un callejero, una víctima de la crueldad. Era una prueba, una reliquia viviente de algo más grande, algo despiadado. Y al rescatarlo, Mateo acababa de aparecer en el radar de personas que preferirían ver al hombre y al cachorro enterrados en la nieve. Regresó a la mesa, colocando una mano suavemente sobre el costado de Aiden, sintiendo el calor de su aliento bajo las mantas. Su voz era apenas un susurro. «Tendrán que pasar por mí primero». La noche era gélida, el tipo de frío que se clavaba en la médula y exhalaba el aliento en humo. Oviedo se había asentado en un silencio inquietante después de la tormenta. La nieve se había encostrado bajo el peso de la luna. Mateo Cruz condujo sin faros por la estrecha carretera lateral. Los neumáticos de su furgoneta mordían la grava congelada. En el asiento del pasajero, Elena Vidal estudiaba el resplandor de su pantalla de portátil. Su cabello castaño rojizo estaba recogido.
La luz pintaba líneas pálidas en su rostro. Anteriormente, se había conectado al fragmento del chip de Aiden y había extraído impulsos débiles que aún palpitaban como un latido desvanecido. Las coordenadas los habían llevado hasta aquí, a las afueras de la ciudad, donde las fábricas de papel habían cerrado hace mucho tiempo, dejando almacenes huecos y el olor a óxido. Aiden, aunque todavía débil, estaba acurrucado en una manta en el asiento trasero. Se había movido más en las últimas horas. Sus ojos moteados de ámbar se abrieron, observando a Mateo con tranquila determinación. Su respiración seguía siendo superficial, pero cada pequeño sonido que hacía era un desafío a la muerte. La mandíbula de Mateo se apretó cuando Elena susurró: «Medio kilómetro más. Hay un edificio detrás de esos pinos». Su voz era tranquila, pero llevaba una corriente subterránea de inquietud. La furgoneta se deslizó hacia adelante hasta que surgieron los contornos. Una instalación baja, rodeada por una valla de malla metálica. Los focos montados en postes altos parpadeaban con el zumbido de un cableado barato. Más allá de la valla, el sonido llevaba el ladrido amortiguado y desesperado de perros, docenas de ellos. Mateo apagó el motor y las luces. Él y Elena salieron al crujido de la nieve. Sus alientos se fusionaron en la oscuridad. Desde su punto de vista elevado, podían ver sombras moviéndose por el patio. Pastores alemanes en jaulas estrechas, algunos caminando de un lado a otro sin descanso, otros tumbados demasiado quietos. La garganta de Elena se apretó. Dios mío. La instalación tenía la firma de alguien que era meticuloso, pero despiadado. Las jaulas estaban apiladas como archivadores, cada una numerada con plantillas pintadas bruscamente en placas de metal. Las lonas colgaban bajo el hielo, cubriendo las perreras improvisadas. Las puertas de un almacén en el centro estaban entreabiertas. Una luz amarilla dura se derramaba sobre la nieve. Los ojos de Mateo se endurecieron. Reconocía el orden militar cuando lo veía. Quien dirigía este lugar había vivido una vez de la disciplina. La confirmación llegó momentos después. Un hombre de unos 40 años salió del almacén, ancho de hombros, sus movimientos precisos incluso en el acto banal de encender un cigarrillo. Su cabello estaba cortado, su postura inconfundiblemente la de un hombre taladrado por años de órdenes. Carlos Rojo, una vez un condecorado instructor K-9 en el ejército español, ahora era conocido solo por rumores de deudas, negocios en el mercado negro y una reputación de crueldad oculta bajo la profesionalidad. Su rostro llevaba las líneas desgastadas de alguien que había vivido tanto bajo el sol como bajo la sombra. Mandíbula angulosa, una nariz ligeramente torcida por una vieja rotura, ojos agudos e inquietos. La forma en que se movía hablaba de una autoridad aún intacta, aunque corrupta. Elena susurró: «Ese es él». La respuesta de Mateo fue escueta. Carlos Rojo. Entrenó a la unidad de Bravo. Era uno de los mejores. Ahora míralo. Mientras observaban, otra figura emergió de las sombras y la sangre de Mateo se congeló. Alto, delgado, con un andar familiar. Alguien con quien había compartido raciones en el calor del desierto. El sargento Daniel Henares. Su cabello ahora era más largo en las sienes, surcado de gris, y su uniforme había sido reemplazado por ropa de carga civil, pero Mateo lo habría reconocido en cualquier lugar. Henares había sido una vez el tipo de soldado que podía hacer un chiste bajo fuego, cuya lealtad había sido un escudo para los hombres que lo rodeaban. Verlo aquí, moviéndose en tranquila obediencia bajo el mando de Rojo, abrió una herida fresca en el pecho de Mateo. Elena lo miró.
Lo conoces. Mateo asintió una vez. Su garganta se cerró. Servimos juntos. Me salvó la vida más de una vez. Genares se movió hacia una de las jaulas, abriéndola para sacar a un pastor alemán debilitado. El perro tropezó, sus costillas sobresaliendo como alas esqueléticas. Genares no lo miró a los ojos, no se inmutó. Simplemente siguió las órdenes, guiándolo hacia el almacén. La vista apretó los puños de Mateo. Quería bajar corriendo, destrozar la valla con sus propias manos, pero años de entrenamiento le advirtieron. La imprudencia los condenaría a todos. Elena colocó una mano ligera en su brazo, tranquilizándolo. Necesitamos pruebas. Necesitamos exponer esto. No morir en la nieve. Mateo se obligó a respirar, aunque cada aliento sabía a hierro. Observó cómo Rojo se movía hacia la luz, ladrando órdenes. Los hombres todavía se movían como soldados, eficientes, silenciosos, pero despojados de su conciencia. Esto no era una operación descuidada. Era precisión militar, reutilizada para el lucro. Su mirada volvió a Genares por un momento fugaz. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Mateo sintió una punzada de reconocimiento, y algo parpadeó en la mirada azul acero de Henares. Vergüenza, ira o tal vez una súplica. Luego, igual de rápido, la máscara regresó, y Genares se giró y desapareció con el pastor alemán en el almacén. El pecho de Mateo dolía por el conflicto. Esto ya no era solo por Aiden. Se trataba del legado de Bravo, de los hombres en los que una vez confió y de la línea entre la lealtad y la traición. «Vámonos», dijo en voz baja. «Hemos visto suficiente por esta noche». Elena dudó, asintió, pero su respiración tembló. Juntos se retiraron a los árboles. El llanto de los perros les siguió hasta la oscuridad, como fantasmas exigiendo justicia. La tormenta regresó, como si la noche misma hubiera tomado partido. Cuando Mateo Cruz y Elena Vidal dejaron la cubierta de los pinos, la lluvia caía a cántaros, azotando la tierra y convirtiendo la nieve en barro negro. Los focos alrededor de la instalación se desdibujaron en orbes borrosos, su brillo distorsionado por el aguacero. Aiden trotó silenciosamente junto a Mateo. Su cuerpo aún era frágil, pero su espíritu se negaba a descansar. Su pelaje estaba húmedo, pegado a sus costillas. Pero sus ojos moteados de ámbar llevaban una determinación que reflejaba la de Mateo. Mateo se agachó, escaneando el perímetro. Su cabello se pegaba a su frente, la cicatriz en su mandíbula brillaba con la lluvia. Cada instinto se agudizó, arrastrándolo de vuelta a un ritmo de campo de batalla que había jurado dejar en el extranjero. Hizo una seña a Elena, que se quedó detrás de un barril de petróleo oxidado, agarrando su teléfono, ya configurado para grabar. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Su cabello castaño rojizo se pegaba a sus mejillas. La valla era más débil en el lado este, donde Juan, el óxido, había carcomido la cadena. Mateo cortó una abertura con el cortador de alambre que llevaba, y él y Aiden se deslizaron. El sonido de la lluvia enmascaró su movimiento. Dentro, el llanto de los perros se hizo más fuerte, resonando bajo el golpeteo de la tormenta. Hileras de jaulas bordeaban el beige. Cada una contenía pastores alemanes en diversos estados de desesperación. Algunos ladraban roncamente, otros gemían, otros yacían demasiado débiles para moverse. El olor era abrumador. Pelaje mojado, sangre, heces y óxido. Aiden gruñó en voz baja, el pelo del cuello erizado,
pero Mateo dio una sutil señal con la mano para que se callara. El cachorro obedeció, su mirada fija en las jaulas. Se movieron hacia las puertas del almacén. A través del hueco, Mateo vio a Carlos Rojo. Daba órdenes con la fría precisión de un soldado, su rostro sombrío bajo las luces fluorescentes parpadeantes. Detrás de él estaban dos hombres. Uno de ellos, Ozzy Daniel Henares. Henares parecía desgastado. Sus hombros estaban encorvados. La lluvia goteaba de la visera de su capucha. La lealtad en sus ojos estaba atenuada, reemplazada por algo duro y hueco. Mateo se coló. La puerta chirrió y Rojo se dio la vuelta. Los ojos se entrecerraron. «Vaya», dijo Rojo. Su voz cortó la tormenta exterior. El veterano dio un paso adelante, el cigarrillo silbando entre sus dedos, mientras el agua de lluvia goteaba de su chaqueta sobre él. «Deberías haberte ido». Mateo puso los hombros rígidos. «Eras uno de los nuestros, Carlos. La sangre de Bravo corre en estos perros, y tú haces esto. Vendiste todo por lo que los entrenaste». La mandíbula de Rojo se apretó. «Bravo salvó vidas, pero la lealtad no paga las cuentas. Estos animales valen más como propiedad que como compañeros. El mundo quiere luchadores, no héroes». Las palabras golpearon como puñetazos. Los puños de Mateo se tensaron. «Vendiste todo por lo que los entrenaste». Antes de que Rojo pudiera responder, Aiden se lanzó más allá de Mateo, directamente hacia las jaulas. A pesar de su herida, se lanzó contra los barrotes, rascando y mordiendo hasta que las puertas traquetearon. Los otros pastores alemanes reaccionaron. Sus voces se elevaron. Un coro de esperanza perforó la tormenta. «Deténlo», ladró Rojo. Henares dio un paso adelante a regañadientes, pero sus manos temblaron en la correa que llevaba. Sus ojos se movieron de Aiden a Mateo, un destello de reconocimiento del vínculo que una vez compartieron en uniforme. Por un momento, se congeló. Rojo maldijo, apartó a Henares y se abalanzó sobre Mateo. La pelea fue repentina y brutal. Los puños golpearon la carne. El sonido se ahogó en la lluvia que golpeaba el techo de metal. Rojo era poderoso, construido como un hombre que nunca había renunciado al entrenamiento, sus golpes precisos y despiadados. Mateo contraatacó con la memoria muscular de la supervivencia. Cada movimiento nacido de años de combate. Chocaron contra una jaula. El pastor alemán, que estaba dentro, ladró salvajemente. El puño de Rojo golpeó las costillas de Mateo, robándole el aliento. El dolor se encendió, pero Mateo apretó los dientes y avanzó, derribando a Rojo. Aiden, escuchando el gemido de dolor de Mateo, se giró y se lanzó sobre Rojo. Su pequeño cuerpo, debilitado pero decidido, hundió sus dientes en el brazo del hombre. Rojo rugió, tratando de quitárselo de encima, pero el cachorro se mantuvo firme. Mateo aprovechó el momento, inmovilizó los hombros de Rojo y le asestó un golpe que finalmente lo dejó quieto. El almacén se quedó en silencio, aparte de la tormenta. Rojo yacía inconsciente, la lluvia goteando de su barbilla. Aiden soltó su agarre, jadeando. La sangre manchaba su hocico. Cojeó de vuelta al lado de Mateo, sus ojos brillando con salvaje lealtad. Desde afuera, la voz de Elena llegó. Había estado filmando Saul. Su teléfono se mantuvo en alto a pesar de la lluvia. «Está todo grabado»,
dijo, sin aliento. El mundo lo verá. Mateo la miró, el pecho subiendo y bajando. A su alrededor, pastores alemanes liberados empujaban contra sus jaulas, las colas moviéndose a pesar del agotamiento. Sus gritos se elevaban en la noche, no por desesperación, sino por liberación. Las manos de Elena temblaron mientras presionaba enviando el video a los reporteros locales que sabía que no lo ignorarían. En cuestión de minutos, la grabación se extendería. La verdad no sería enterrada. Mateo colocó una mano sobre el pelaje mojado de Aiden. Lo logramos, murmuró. Pero en el fondo de su estómago, sabía que esta era solo la primera batalla. El amanecer se abrió sobre Oviedo como una mano titubeante que corría el telón después de una noche larga y terrible. La tormenta había pasado y, a su paso, las calles brillaban por el deshielo. Los tejados resplandecían con nieve fresca. El humo se curvaba desde las chimeneas, y por primera vez en meses, la ciudad se sentía despierta con algo más que cansancio. La historia que Elena Vidal había grabado la noche anterior ya se estaba extendiendo más rápido de lo que las quitanieves podían limpiar las carreteras. Las pantallas en los bares y salas de estar se iluminaron con imágenes de Mateo Cruz y un cachorro de pastor alemán maltratado de pie en el almacén donde las jaulas se apilaban como ataúdes. Oviedo, y pronto toda Asturias, estaba hablando. Aiden había sido llevado a primera hora de la mañana en los brazos de Mateo, envuelto en una manta limpia. Ahora, después de la hidratación, el calor y la alimentación, era más fuerte y se movía con más firmeza sobre sus patas. Su pelaje había sido limpiado de la suciedad, mostrando el brillo broncíneo debajo. Las sillas de montar oscuras eran nítidas contra su espalda. Todavía era pequeño para su raza, desnutrido. Los huesos se marcaban bajo la piel, pero no se podía negar la forma en que se movía ahora. Las orejas erguidas, la nariz levantada, los ojos vivos. Siguió los talones de Mateo mientras entraban en el centro comunitario, que había sido abierto apresuradamente por su gente para que las familias y los voluntarios conocieran a los perros rescatados. Dentro, el ambiente era diferente a todo lo que Mateo había experimentado desde su regreso a casa. Decenas de personas se reunieron. Algunos agarraban correas, otros sostenían a niños que chillaban al ver colas que se movían. El aire se llenó de sonidos, risa, ladridos, la charla de los vecinos que habían venido a ser testigos de lo que Oviedo ahora llamaba la Noche del Milagro. Mateo se paró cerca de la entrada, alto y ancho. Su cabello oscuro estaba húmedo por una ducha que apenas había quitado la suciedad del combate. Su mandíbula con cicatrices y sus ojos gris, tormenta lo hacían parecer fuera de lugar entre la multitud alegre. Sin embargo, cuando Aiden se acurrucó contra su pierna, liberó un aliento que suavizó las líneas de su rostro. Las familias se acercaron individualmente para agradecerle. Una pareja de ancianos, el señor y la señora Vázquez, ambos pequeños y encorvados, le apretaron las manos entre las suyas. Sus ojos brillaban de gratitud. «Nos llevaremos uno de ellos a casa», dijo la señora Vázquez. Su cuerpo delgado temblaba de emoción. «Es viejita, pero se merece una cama cálida». Luego vinieron niños, riendo mientras los pastores alemanes rescatados lamían sus mejillas. Un niño con una mata de pelo rubio se arrodilló para acariciar a Aiden. El cachorro se inclinó, golpeando su frente contra el pecho del niño. Por primera vez en años, Mateo sintió que su garganta se cerraba. No por dolor, sino por algo frágil y bueno. En el centro de la habitación, Elena estaba de pie. Se había puesto ropa limpia, un jersey de color oliva debajo de su bata de laboratorio.
y su cabello castaño rojizo estaba cuidadosamente trenzado hacia atrás. Aunque la fatiga aún se cernía bajo sus ojos grises, se movía con un nuevo sentido de propósito. Habló con los funcionarios de la ciudad. Sus gestos eran animados, su voz apasionada. Cuando notó que Mateo estaba mirando, le dio una pequeña sonrisa antes de volver a su trabajo. Más tarde, reunió a los voluntarios. «Esto no se trata solo de una noche», dijo. Su voz se proyectó sobre el murmullo. «Estos perros nos sirvieron. Algunos de ellos nunca regresaron. Algunos fueron desechados como herramienta. Esto termina aquí. Vamos a empezar un programa. Segunda oportunidad, K9. Cada perro de servicio retirado, cada perro de trabajo descuidado, encontrará un lugar, un hogar, una oportunidad para sanar». Los aplausos se elevaron, resonando en las viejas vigas. El rostro de Elena se ruborizó, pero sus ojos buscaron a Mateo. «Y no puedo hacer esto sola», continuó. «Necesitamos manejadores, entrenadores, personas que entiendan lo que estos perros dieron. Personas como Mateo Cruz». Las cabezas se giraron hacia él. Mateo se puso rígido, inusual bajo la atención, pero Aiden le dio un golpe en la pierna, con las orejas erguidas, como si lo instara a avanzar. Lentamente se paró junto a Elena. Aclaró su garganta. «No soy bueno para hablar», admitió, su voz ronca. «Pero sé lo que es depender de un perro. Sé lo que es cuando lo dan todo, y cómo se siente cuando el mundo olvida. Si Elena comienza este programa, estoy a su lado. Entrenaré, lucharé, lo que sea necesario, porque estos perros merecen algo mejor, merecen más de lo que se les dio». La multitud estalló en aplausos de nuevo, no atronadores, sino cálidos, como una chimenea que se enciende. Por primera vez en años, Mateo no se sintió como un extraño en su propia ciudad. Horas más tarde, mientras la reunión se dispersaba, los niños salieron al patio cubierto de nieve. Aiden siguió, ahora más fuerte. Sus patas dejaban huellas junto a las de ellos. Primero incómodo, luego con más confianza, persiguió un balón rojo lanzado por una niña risueña con coletas. Los niños corearon su nombre. Aiden, Aiden, y él corrió hacia ellos. La cola moviéndose, el sol bajo en el horizonte, dorando su pelaje. Mateo se paró al borde del patio, observando. La luz de la mañana atrapó su rostro, suavizando las superficies duras en algo casi pacífico. A su lado, Elena se cruzó de brazos, su expresión pensativa. «Lo ves, ¿verdad?», dijo en voz baja. «No sobrevivió solo por ti. Tú sobreviviste gracias a él». Mateo dejó que las palabras se asimilaran. Sus ojos no se apartaron de Aiden mientras el cachorro saltaba alegremente en la nieve. «Sí», dijo finalmente, su voz firme. «Él también me salvó». El sol, entonces, se abrió por completo y se derramó sobre Oviedo, sobre los niños, sobre el pastor alemán que había sido abandonado para morir, pero que ahora llevaba la esperanza como una antorcha. La guerra, dentro de Mateo, se calmó, solo un poco, reemplazada por el ardor constante del propósito. Y mientras Aiden caía en los brazos de los niños que reían, el mundo pareció abrirse para ambos, prometiendo no un final, sino un comienzo. Finalmente, la supervivencia de Aiden fue más que una historia de rescate. Fue un recordatorio de que Dios
todavía obra milagros a través de las vidas más pequeñas. Un cachorro roto tuvo una segunda oportunidad y al rescatarlo, un veterano herido encontró su propia redención. Todos llevamos cicatrices, arrepentimientos y luchas silenciosas. Pero Dios pone momentos de gracia en nuestro camino que pueden sanarnos si abrimos nuestros corazones. Así como Aiden se convirtió en un símbolo de esperanza para toda una ciudad, cada acto de bondad que elegimos en la vida diaria puede ser la chispa que ilumine la oscuridad de otro. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite aliento. Deja un comentario con tus pensamientos. Y si crees que Dios todavía da segundas oportunidades, escribe Amén en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias de esperanza y fe. Y no olvides darle a me gusta a este video.